trabajando este tema desde hace muchos años con varias publicaciones y a partir de una de esas publicaciones, el saqueo, que se nos ocurría llamarlo y preguntarle sobre lo que ha venido siendo un tema de investigación y preocupación durante mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo le va, César? ¿Cómo está? Alicia Rivas, Miguel Riquelme de la radio de la Universidad Nacional de Misiones, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Alicia y Miguel? ¿Cómo les va? Un placer. Muy bien. Bueno, partiendo de esto que mencionábamos recién, ¿no? De su libro, del saqueo, usted allí manifiesta un enfoque muy interesante para nosotros, al menos, que es esta cuestión de los derechos provinciales sobre los recursos pesqueros que no han sido delegados además a la nación, cosa que, por ejemplo, para mí es novedoso. Quizá usted nos explique mucho mejor por qué parte de la idea de que no han sido delegados y por qué la nación en este caso se está quedando con lo que no le corresponde, por ejemplo, para el caso de Provincia de Buenos Aires, que es el que usted analiza. Sí, bueno, los derechos sobre los recursos naturales no han sido delegados por las provincias, ¿no? A la nación en general. En el caso particular de la pesca, se da una circunstancia bastante particular que tendríamos que, digamos, separarla en dos partes. Una parte que tiene que ver con la cuestión territorial y otra parte que tiene que ver con los recursos migratorios. O sea, los peces, al igual que las aves, migran. Claro. Y entonces transponen límites jurídicos, pero no biológicos. Entonces, ello lleva a que, aplicando el viejo dicho que a río revuelto ganancia de pescadores, la nación explote esos recursos a través de concesiones en lugar de hacerlo las provincias. La nación, en el caso concreto de la pesca, otorga justamente este año, está otorgando la renovación de las cuotas de captura y lo hace sobre lo que nosotros entendemos como un territorio de jurisdicción provincial, en el caso de la provincia de Buenos Aires. La Argentina, en la Constitución Nacional, refiere claramente de que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno, en el artículo 21, el 121. Y en el 124 refiere que a las provincias les corresponde el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Y concretamente, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la Constitución Nacional, que como sabemos se firma cuando ya los estados provinciales eran existentes, y la provincia de Buenos Aires en particular, al firmar la Constitución, refiere precisamente a derechos anteriores a la Constitución Nacional. De ahí que la Constitución Nacional refiera que salvo la provincia de Buenos Aires, cuando haya pactos preexistentes, ¿no? Ese pacto preexistente, uno de ellos fundamentalmente es el de San José de Flores, y refiere en su inciso quinto, el pacto ese, a que se salva la integridad del territorio de la provincia de Buenos Aires, el que no podrá ser dividido sin consentimiento de la legislatura. Después, a su vez, la provincia de Buenos Aires, a través de su Constitución, en el artículo 28, dice claramente también que su dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales incluye en el subsuelo el mar territorial, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, y inclusive los recursos más allá de las 200 millas. Lo mismo ocurre con la ley provincial de pesca, que se dictó en el año 1993, que precisamente refiere a
el dominio y la jurisdicción hasta las 200 millas y los recursos migratorios. Y en general la legislación internacional y la nacional, salvo una excepción que les voy a mencionar, la Argentina en el año 1966, acompañando una corriente de países de Latinoamérica, sostenían los derechos sobre lo que llamaban mar territorial, pero de 200 millas, o sea, lo que hoy vendría a ser la zona económica exclusiva. Obviamente, se sancionó la ley 17.094 en la Argentina, y esa fue una iniciativa de varios países de Latinoamérica, Chile, Brasil, Perú, Ecuador, etcétera, en contraposición con la idea que tenían las grandes potencias que explotaban los recursos a distancia, de que los países como el nuestro, denominados estados ribereños, solamente tendrían que tener una soberanía de 3 millas. Bueno, así surge la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y luego de muchos años, la Argentina ratifica esa convención en el año 95, y esa convención sale por consenso, porque obviamente no había posibilidad de atender el conjunto de las ideas que primaban, que eran la convención es una convención que se supone que está destinada a proteger los recursos marítimos. Claro. Pero en realidad era una cuestión de pretensión territorial. Entonces sale esta convención que establece unas zonas, no quiero hacer lo más simple posible porque es un tema tanto complejo, que dice que hasta las 12 millas se llama mar territorial, donde los países tienen soberanía plena. Luego de 12 millas a las 24 hay una zona contigua, y finalmente hasta las 200 millas lo que se denomina la zona económica exclusiva. Ahí no define de quiénes son esas zonas en esa convención, porque lógicamente la convención internacional no va a definir qué parte le corresponde a cada provincia, a cada país. Sí le corresponde hasta las 200 millas a la República Argentina, como a todos los países ribereños. Después, la Argentina dicta una serie de normas donde refiere también a esa nueva denominación del mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva, pero nunca menciona tampoco el hecho de que un espacio u otro responda a la nación y otro a las provincias. Para finalmente llegar al año 1998, donde se dicta la ley, la llamada Ley Federal de Pesca, la 24.922, donde ahí por primera vez aparece este límite para las provincias de 12 millas y para la nación de 12 a las 200 millas. O sea, el mar territorial para las provincias y la zona económica exclusiva para la nación. Que fue un engaño pichanga, digamos así, para las provincias, porque a fuerza de darle una cierta participación en lo que se llamó el Consejo Federal Pesquero, algunos aportes provenientes de los derechos de captura, lo cual demuestra una incongruencia, porque los aportes que le sigue dando la nación a las provincias, aparte de ser exiguos, se contraponen con la idea de que la zona económica exclusiva es de la nación. Porque ¿por qué debería darle a las provincias del litoral marítimo algún aporte sobre esos derechos de captura en la zona económica exclusiva si es de pertenencia de la nación?
César, y un poco para entender también quiénes son los actores en esta temática, ¿qué rol juegan? Pienso, ¿están reclamando algunos de los gobernadores? ¿Están interviniendo en esta discusión algunos de los gobernadores? No por el momento, porque quiero hacerle una acotación para cerrar esta tratando de darle una introducción al tema. Cuando la ley es la única que en la Argentina refiere a que las provincias les corresponde las 12 millas y el resto a la zona económica exclusiva de la nación, las provincias debieron adherir a esta ley. Y todas las provincias lo hicieron, pero con la salvedad que la provincia de Buenos Aires hizo reserva en el sentido de que tenía derechos hasta la zona económica exclusiva, inclusive. Por lo tanto, la provincia de Buenos Aires nunca resignó sus derechos. Lo que no ha hecho es ejercerlos. Ahora, esta situación es diferente sobre el resto de las provincias, porque las provincias patagónicas no existen. Bueno, me faltó aclararle lo siguiente. La pregunta es ¿por qué participan los derechos de captura en la zona económica exclusiva? Si fuese de la nación, solamente las provincias del litoral marítimo, Misiones debería tener una parte en ese caso, claro. ¿no? Entonces, ahí hay una contradicción importante de parte de la nación. Pero vuelvo con el tema, las provincias patagónicas no existían a la hora de firmarse la Constitución Nacional. Claro, eran territorios nacionales. Claro, exactamente. Entonces, es diferente la cuestión. Ahí prima el otro aspecto que me he referido. Prima el hecho de los recursos migratorios, porque pasan del límite del mar territorial a la zona económica exclusiva y viceversa. Por lo tanto, un ecosistema no se puede sostener biológicamente desde el punto de vista jurídico. Lo que hay que hacer es acompañar a los ciclos migratorios de las especies. Esto es como si dijese, por ejemplo, a un pájaro, determinados pájaros que van del hemisferio sur al hemisferio norte, entonces nos encontraríamos con el tema de que pronto Estados Unidos podría decir, bueno, no, estos pájaros que hacen acá vienen del hemisferio sur, ahora están acá, son míos, los mato. Y este es el problema que se vive en la totalidad de las provincias, es decir, no puede ser la nación quien explote los recursos, sino la suma de las provincias en una administración compartida, porque se tratan todos de recursos migratorios. Bien, volviendo al punto que planteó usted hace un rato, que es, bueno, en este caso la situación concreta de Provincia de Buenos Aires, que usted decía nunca resignó, nunca renunció a esos derechos suyos. Planteando una hipótesis, lejana o no, usted nos dirá, ¿puede reclamar jurídicamente entonces la Provincia de Buenos Aires por el accionar que hace el Estado-Nación sobre sus derechos y pedir una reasignación de partidas? ¿Cabría esa posibilidad? Bueno, yo creo que absolutamente, mucho más que eso. La provincia de Buenos Aires debiera ratificar su condición de titular del dominio y la jurisdicción y ejercer con plenitud los derechos. Comenzar a ejercerlos. Es un problema, lógicamente, de acuerdos, porque fíjese que también está el problema del Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, que ahí hay un acuerdo internacional con Uruguay donde se ha desconocido los derechos de la provincia de Buenos Aires. Lo mismo, en cierta medida, ya que ustedes están en Misiones, debería plantearse a nivel de el efluente Paraguay-Paraná, porque las provincias se separan en sus jurisdicciones, no se separan en el territorio continental, sino en el canal central del río Paraná. Claro. Entonces la pregunta es ¿por qué la administración es nacional? ¿Y por qué licita adjudica el dragado, etcétera,
al menos debería tener una gran participación las provincias del litoral. Claro. En este caso del litoral del Paraná, el de Ramona Galarza. Clarísimo, clarísimo. Bien, la verdad es que vamos a volver a molestarlo porque este último tema me parece que abre las puertas para otra discusión, otra charla. Hemos venido siguiendo el tema de la vía navegable Paraguay-Paraná, así que seguramente volveremos a molestarlo por estas cosas. Bueno, con todo gusto. Un placer ha sido. Igualmente. César Lerena charlaba con nosotros, es autor del libro El Saqueo, un libro que se puede descargar. Sí. Es un libro con ciertamente arduo en algún aspecto, porque es un libro donde el derecho tiene mucho peso, es mucho análisis de las cuestiones vinculadas con el derecho, mucha historia además detrás de esto. Él decía, por ejemplo, cuando las primeras cuestiones vinculadas con esto se empezaron a discutir, las provincias patagónicas no existían como tales, claro, eran como misiones territorio nacional, es decir, no tenían una representación que terciaria en la discusión. Yo recuerdo que en la década del 70 hubo una discusión muy fuerte sobre estos mismos temas y hubo una reunión en Rawson, en la capital de la provincia de Chubut, donde algunos puntos se avanzó con esto, pero claramente hay una serie de cosas sin resolver en la legislación vigente. Porque acá hay dinero, estamos hablando de plata, estamos hablando de recursos y de aprovechamiento de los dineros que esos recursos dejan. De hecho, la semana pasada, el sitio de la política online publicó una discusión o una revelación, si se quiere, que involucraba al Consejo de Pesca y una coima millonaria. Sí, tremendo. Que todavía sigue ahí.